Hoy nos ponemos kafkianos en Noticias 22. Los llevaremos a recorrer una magna exposición. Y los errantes están de gira representándonos en la Olimpiada Cultural de Francia. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22. Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a esta mitad de semana. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a los contenidos que hemos preparado para ustedes. Efectivamente, porque el arte popular tiene su sello de correspondencia. Vamos a conocerlo. El Palacio Postal exhibe la expoventa de la 49 edición del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2024. En esta ocasión se recibieron 990 obras de 22 pueblos originarios y se entregaron 129 premios en 36 categorías. En total, los artesanos ganadores recibieron 3.100.000 pesos. Este es uno de los certámenes más grandes de México, porque incluye a todas las ramas artesanales de todo el país, motivo por el cual la participación pues suele ser muy nutrida. Y a partir de este certamen es que posteriormente se va al certamen de los grandes maestros. Cerámica, textiles, juguetes, arte plumario y joyería son algunas de las áreas en las que los artesanos de 28 estados de la República participaron. La dictaminación depende de ciertas características que tienen que ver, justo como usted lo indicaba, con la técnica utilizada, el hecho de que la materia prima sea orgánica, sea natural y también que sea representativo de las comunidades. Se imagina usted que al ser 900 piezas, pues se requieren bastante número de jurados especialistas en cada una de estas técnicas. Son alrededor de 22 jurados los que participan en el dictamen y va desde especialistas en la materia hasta artesanos que ya han ganado otros premios y que conocen los detalles de su especialidad. Además de la premiación e inauguración de la expoventa, se canceló el sello postal que conmemora los primeros 50 años de Fonart. Debido a los 50 años de Fonart, que estamos ahora de manteles largos, se cumplieron 50 años en mayo, pusimos una categoría especial que tiene que ver con aquella pieza que por su técnica tenga un mensaje específico en relación a la flora y fauna o a la conservación de tradiciones y costumbres de la comunidad. En este caso, pues se lo llevó San Luis Potosí con este rebozo. En el Palacio Postal se estarán exhibiendo 129 piezas, pero a partir del sábado, en la Biblioteca Vasconcelos se podrán ver y comprar otras tantas obras que concursaron. Noticias 22, Alberto Aranda. La ciencia se hace presente. Reconoce los aportes al progreso de la ciencia y la tecnología, así como la innovación. El gobierno federal hizo entrega de las últimas 4 ediciones, 2020, 2021, 2022 y 2023, del Premio Nacional de Ciencias y el Premio Nacional de Ciencias José Mario Molina Pasquel y Enríquez 2023. Premiación que se retrasó estos años debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. La ceremonia se realizó en el Museo Nacional de Antropología, donde estuvieron presentes los científicos galardonados como Juan Ángel Rivera Domarco, por sus aportaciones en el área de alimentos y salud, Guillermina Fierro Flores, quien se especializa en el campo de la radiofarmacia, Lena Ruiz Azuara, doctora en química que ha destacado en el área de salud pública, Santiago Alberto Berjovsky, doctor en matemáticas, y Refugio Rodríguez Vázquez, experta en la bioremediación de suelos. Este galardón no ha perdido su sentido ni su relevancia. Como todos los que lo han recibido, las que lo han recibido, si nuestras y nuestros galardonados honran este premio con su gran esfuerzo. El pensamiento crítico motiva a realizar juicios sobre la realidad y ponerla ante el tribunal de la crítica y la argumentación. Porque la ciencia, ¿y quién mejor que ustedes para saberlo?, no tiene pretensiones de absoluto determinismo y el conocimiento se reconoce como un sistema en permanente construcción.
El Premio Nacional de Ciencias José Mario Molina Pasquel y Enríquez 2023 se otorgó al doctor Alfredo Heriberto Herrera en el campo de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y a los doctores Rafael Vázquez, Juan Socorro Armendáriz, Sergio Román Otón Serna y Francisco Reguera Ruiz en el campo de Tecnología, Innovación y Diseño. El galardón representa el máximo reconocimiento que se otorga a aquellas personas que por su trabajo de investigación o de divulgación han contribuido al progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Noticias 22, Karen Rivera. Volvamos la mirada a la fiesta del ancestral arte de contar historias. Aquí se enaltece y se dignifica la tradición oral. Son 35 ediciones, a través de las cuales el Foro Internacional de Narración Oral, FINO, ha impulsado a la palabra viva como forma de encuentro y diálogo entre el público, como una manera de alentar la memoria y la imaginación. El pasado 2 de julio inició la 35 edición del Festival Internacional de Narración Oral, Cuéntale México 2024, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, y en donde participaron narradores nacionales y otros procedentes de Europa y América Latina. Fue una sesión extraordinaria porque pues escuchamos acentos de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Francia, por supuesto de México y de Cuba, con historias de diversos autores y de las tradiciones orales. Y esto repercute mucho también en que el público pueda crear y recrear sus propias historias. El festival ha tenido la vocación de realizar adaptaciones literarias de diversos géneros para la palabra viva, de creaciones populares o de la autoría de importantes escritores como José Emilio Pacheco o Jorge Luis Borges. La vocación de este festival es reivindicadora de la oralidad. Yo creo que lo más importante es poder seguir convenciendo a las nuevas generaciones de que no hay absolutamente nada que pueda sustituir al poder de la palabra viva y de un ser humano hablando con otro. Y yo creo, y sin estar, por supuesto, en contra de las nuevas tecnologías, de los medios audiovisuales, porque también hemos tenido que aprender que a través de estos medios cómo comunicar y cómo expresar una historia. Porque a diferencia de otras artes escénicas, el público del narrador no es un público espectador, es un público interlocutor. Una segunda sesión del festival se llevó a cabo el pasado 15 de julio y la clausura se realizará el próximo sábado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La clausura el próximo sábado 20 de julio a las 12 del día. Además, suplicamos que lleguen con mucha antelación porque la sala se llena inmediato. Pues habrá otra variedad de narradores. Están nuestros narradores invitados internacionales y narradores mexicanos, nobles narradores que también se les da la oportunidad que se presenten en estos espacios y sobre todo que siempre hay una presencia de distintas poblaciones, de nuestros grupos de adultos mayores, donde tenemos narradoras hasta de 90 años. Noticias 22, Víctor Gaspar. Construir e innovar en conjunto. Es la meta de estos emprendimientos culturales. El Complejo Cultural Los Pinos recibirá una vez más a los integrantes de 52 proyectos que desean emprender un negocio o una empresa de alguna actividad cultural bajo los principios y valores de la economía social. Esta es la segunda edición de esta convocatoria llamada Emprendimientos Culturales Colectivos, que la intención es fortalecer justamente el desarrollo, la creación y el fortalecimiento de emprendimientos culturales colectivos desde la Secretaría de Cultura y de la mano del Instituto Nacional de la Economía Social. La convocatoria, el registro fue en realidad muy sencillo. Pedíamos que nos contaran pues, sus intenciones, cuáles eran puntualmente los objetivos de sus proyectos. Los proyectos elegidos estarán en el Complejo Cultural Los Pinos del 29 de julio hasta el 4 de agosto, presentando su modelo de negocio a partir de un trabajo inmersivo de innovación.
el lunes 29 inicia el proceso de capacitación. Es un proceso que inicia a las 9 de la mañana, culmina a las 7 de la noche, y la idea es transversalizar esta metodología de la economía social. Entonces, es muy interesante porque todos los proyectos se van a trabajar desde la economía social y todos los días va a haber ejercicios, ponencias y el desarrollo y el acompañamiento de sus propios emprendimientos desde esta transversalización de la economía social. Las propuestas ganadoras que estarán en el Complejo Cultural Los Pinos son Dimedí Pabellón, Corredor de Memorias Corporales del Estado de México, Nortejiendo de Chihuahua, Producción Colectiva de Yucatán y Zona Creativa de Jalisco. Decirte que parte importante de esta residencia es justamente el diálogo que se puede generar desde las diferentes disciplinas, ¿no? A veces están muy en su coto la gente de literatura, la gente de teatro, pero justamente aquí de lo que se trata es de escucharnos todos, de abrevar del conocimiento de unos y otros y de construir en conjunto, de construir e innovar en conjunto. Para Noticias 22, Iván Ramírez. El problema es que hay más gente interesada que gente interesante. Hoy recordamos al papá de Mafalda. Una de las personalidades más notables de la historieta nació el 17 de julio de 1932. Se trata del humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino. Afamado por ser el creador de Mafalda, un personaje universal de las tiras cómicas, Quino descubrió su vocación cuando tenía tan solo 3 años. Cuando cumplió 18, comenzó a buscar un editor que publicara sus dibujos. Después de 3 años de intentarlo, logró publicar su primera página en la revista Esto Es, en 1954. A partir de ese momento, sus dibujos se publicaron ininterrumpidamente en diversos diarios y revistas de América Latina y Europa. En 1962, fue invitado a colaborar con una agencia de publicidad. Su tarea consistió en crear una historieta para promocionar una firma de electrodomésticos llamada Mansfield, por lo cual, algunos de sus personajes debían contener la letra M como inicial. Quino creó a la famosa Mafalda para cumplir con el objetivo. Sin embargo, el proyecto se canceló y el caricaturista argentino guardó sus bocetos. 2 años después, en 1964, Argentina conoció a Mafalda en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. Pero el éxito de este personaje se disparó después de que Quino publicara 6 tiras por semana en el periódico El Mundo. El mismo año también publicó su primer libro de humor gráfico, Mundo Quino, donde destaca varios apuntes sobre la religión, la muerte, las dictaduras militares, entre otros. En 1973, Quino decidió dejar de dibujar tiras de Mafalda, la niña idealista que aspira a un mundo mejor. Luego, se trasladó a Milán, donde continuó realizando páginas de humor. Joaquín Salvador Lavado falleció a sus 88 años a causa de un accidente cerebrovascular el 30 de septiembre de 2020, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de su tira más emblemática. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Adrián Oropeza hace maletas para llevar su beat a otras latitudes al ritmo de la batería y las nuevas tecnologías. Durante más de 15 años, Adrián Oropeza se ha desenvuelto como baterista de jazz. Desde el año 2015, introdujo en su quehacer nuevas tecnologías que, hasta ahora, le han permitido explorar otras sonoridades. La música hecha por computadora, de la electrónica. Creo que la revolución musical nos está llevando hacia ese terreno y he encontrado otra forma de expresarme, ¿no? En nuestro país ha dado muestra de su creación en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, por ejemplo, y ahora, del 1 al 22 de septiembre, gracias al Programa Multilateral de Cooperación Internacional Ibermúsicas, su proyecto unipersonal, Batería y Nuevas Tecnologías, visitará Río de Janeiro, Valdivia y Bogotá. Voy a estar en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pues tocando esta música, dando conciertos didácticos, clases magistrales con los alumnos de la carrera
con enfoque en tecnología musical. La Embajada de México en Brasil pues me están invitando a participar en el año dual, ¿no? México-Brasil, lo cual pues me llena también de orgullo. En Valdivia lo espera la Universidad Austral de Chile, donde se organiza un ciclo de música electroacústica. Allí también ofrecerá conciertos, clases magistrales y workshops para melómanos e interesados en nuevas tecnologías. En la capital de Colombia se suma al programa de actividades del Festival en Tiempo Real, dirigido por Ana María Romano. Está muy interesante porque pues, este festival tiene un enfoque muy importante de género. Promover el trabajo de instrumentistas y compositoras. Platicando con Ana María, estábamos viendo cómo podíamos vincularlo, ¿no? Con mi trabajo, ¿no? Se me ocurrió proponerle que varias compositoras, que hiciéramos una convocatoria donde compositoras pues propusieran un proyecto de composición para batería con tecnología. Entonces ya se llevó a cabo la convocatoria, participaron bastantes compositoras y se eligió a 2. Las ganadoras presentarán sus proyectos en el escenario con Adrián Oropesa y más adelante vendrán a México al Festival Aquelarre. El baterista mexicano dará seguimiento de su gira a través de YouTube, Facebook y X. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y seguimos recorriendo el mundo porque también los errantes han hecho escala en tierras europeas para compartir con el público de aquellas latitudes ese amor. Esos amores trágicos y bellos. La obra Los Errantes o Ese Amor de la dramaturga Verónica Musalem tuvo sus primeras funciones con éxito en la Casa de México en Madrid y en el Teatro del Oprimido en París como parte de su gira por Europa. Esta propuesta escénica, protagonizada por los actores Alberto Estrella y Aída López, representa a México en las Olimpiadas Culturales que se llevan a cabo en el contexto de la justa veraniega. Es muy bonito que grupos de varias partes del mundo también se están presentando y eso es muy hermoso. Como, al igual que las Olimpiadas, el teatro une. El montaje narra la historia de una pareja que forma parte de una compañía de teatro y que después de 20 años de matrimonio se separa. Paralelamente a esta separación, la sierra se manifiesta como un personaje más. Es en este lugar donde suceden fenómenos sobrenaturales y mágicos que perturban a la pareja. Y en esta reflexión me parece que se rompen estas fronteras porque se habla sobre el amor, se habla sobre el desamor, se habla sobre la relación de pareja también, se habla sobre la ruptura, se habla sobre ese amor que fue muy fuerte y que ahora permanece errante. Entonces yo creo que por eso se han identificado muy bien. A mí me dio muchísimo gusto que ahora que estuvimos en la Casa de México en Madrid, pues había aplausos de pie al terminar la función. El fin de semana, Los Errantes o Ese Amor se presentará en el Instituto Mexicano en París. Y el lunes 22 de julio regresará al Teatro Pradillo en Madrid, en donde concluirá la gira con 4 funciones. Noticias 22, Karen Rivera. Detrás de esa puerta de salida está la esperanza. Un grupo de personas de orígenes diversos y con distintas adicciones se reúnen para compartir sus historias desde la recuperación. Hablamos de la nueva serie documental de Canal 14, Puertas de Salida, dirigida por Carmen Huete. Puerta de Salida es una serie de 6 capítulos que trata sobre 6 personas adictas en recuperación. Cada uno de los capítulos va a tener un tema central en el que vamos a irlos conociendo poco a poco a través de sus testimonios y entre ellos van a tener una especie de conversación con una serie de distintas actividades a modo de representar una especie de terapia grupal. A lo largo de cada capítulo, la serie ahonda en temas como la infancia, el por qué la adicción se considera una enfermedad, tipos de adicciones, redes de apoyo y métodos de recuperación. Claro, todos ellos desde la perspectiva de las personas que enfrentan este problema. Pero muchos de ellos empezaron muy pequeños. Entonces nos hablan de esa parte que creo que es importantísima, ¿no? Desafortunadamente cada vez son más chicos
¿no? Las niñas y los niños que empiezan a padecer la enfermedad de la adicción, y entonces ellos te hablan desde ese punto, ¿no? Empezamos a consumir a los 12, a los 14, y todo, ¿no? Lo que ha pasado, y probablemente pues eso también sea algo que aporte, por supuesto, al consumidor, aunque sea menor, pero a las familias, de saber qué pasa, qué hacer. Esta nueva producción es la oportunidad para comprender el tema de las adicciones desde un ángulo poco visualizado, ya que destaca la recuperación. Espera cada semana el lanzamiento de un capítulo. Pues no se pierdan Puerta de Salida todos los sábados a las 21:30 por Canal 14 y de manera inmediata se sube al canal de YouTube. Espero que abra la conversación en las casas, ¿no? Que cumpla con su objetivo de informar, pero también de informar de una manera sana. Para Noticias 22, Ariana Luna. El lado más científico del Kraken se abre paso en el mundo del ensayo literario. Balam Rodrigo fue galardonado con el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2024 por su obra de carácter científico Kraken. Me enfoqué a escribir un libro de ensayo, en parte poético, en parte científico, en parte mitológico, pero en el que también hago algunos cuestionamientos que tienen que ver con nuestra propia relación con la naturaleza. Finalmente, el misterio del Kraken representa para mí en este libro, así lo pongo por escrito, el derecho también de la naturaleza a la libertad, a vivir salvaje sin que medie la mano del hombre, la domesticación. Balam Rodrigo considera al paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould su maestro. Por él, decidió escribir artículos de carácter científico. Mi relación con el ensayo y también con el ensayo formal, he leído muchos ensayistas y muchas ensayistas. Rosario Castellanos, mi paisana, es una extraordinaria ensayista y es un ejemplo, un admirado ejemplo a seguir. Me marcaron un rumbo, digamos, estético. Pero en particular caso de este ensayo me di cuenta de que hay muy poco ensayo creativo, literario, que esté vinculado a la ciencia en México y sobre todo escrito por aquellos que tenemos también una formación científica. El ensayista destaca la importancia de este premio que reconoce el pensamiento crítico y lo motiva a seguir escribiendo, incluso otros géneros. Este reconocimiento de este libro mío, de uno de los libros que tengo inéditos sobre ensayo, le da sentido a estar trabajando también en distintos géneros y no quedarse solamente con el mote de poeta, sino aspira uno a ser reconocido por su obra como escritor. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Las finanzas digitales y nuestros datos personales corren peligro. Es hora de combatir o enfrentar a los estafadroides. Todas las operaciones económicas que se hacen a través de la red dejan una huella. Esta información personal puede ser robada si no tenemos los cuidados necesarios o si nos exponemos a sitios de dudosa procedencia. Cuando entramos al entorno digital, lo que usamos, nuestro avatar, es nuestra identidad digital, que se compone de distintos componentes, desde el más elemental como nuestro nombre, hasta cuestiones muy específicas como los números de nuestras tarjetas de crédito o las claves de seguridad de nuestras cuentas. Todo eso compone nuestra identidad digital y es uno de los activos más importantes que tenemos al momento de gestionar nuestras finanzas digitales. Para saber cómo cuidarnos de fraudes y utilizar adecuadamente la red, el Museo MIDE creó la exposición Misión Cyborg y el universo de las finanzas digitales. Queríamos hablar acerca de todos los beneficios que tiene el mundo digital en términos de intercambios financieros, pero también de los riesgos que tiene. Y así se nos ocurrió crear un universo fantástico en donde distintos entes, digamos, villanos y héroes luchan contra la seguridad digital de las personas. A través de 5 espacios interactivos, las personas conocerán qué es la identidad digital, los riesgos que hay y cómo se pueden defender. Pero tenemos otros espacios como por ejemplo la armería, en donde Espadero
uno de los gladiadores más importantes, le enseña a las personas a desarrollar herramientas para que no caigamos en estos ciberdelitos, como por ejemplo el robo de identidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Los beneficios de un famoso destilado impregnan las páginas de esta publicación. En su más reciente publicación, Ruth Castro nos introduce a la historia, los usos y los misterios del sotol, planta del norte mexicano usualmente confundida con el agave y fuente de la bebida homónima. Aparte del destilado, pues esta planta ha tenido una historia de usos y aprovechamientos igual que muy parecido a los agaves desde tiempos, desde antes del virreinato español. Me interesaba localizar y saber más sobre patrimonio cultural, patrimonio también genético de las plantas, ¿no? Como de las plantas endémicas del desierto. Para esta investigación, la autora trabajó desde el 2007. Tuvo que realizar entrevistas a personas que han heredado los saberes ancestrales del desierto de Coahuila. Acudió a historiadores y antropólogos también, o a documentos de agronomía y botánica. Si bien tiene un parentesco histórico y cultural y tecnológico de cómo se hace sobre todo la bebida, tiene una historia distinta desde la botánica o desde la biología. Esta planta ha estado durante muchos siglos y ha dado, ha sido parte del sustento desde los grupos nómadas de Aridoamérica. Conlleva como toda una historia, pero también es una historia social. Ruth Castro obtuvo 2 becas del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias para realizar este trabajo. El Sotol, una historia de árido mestizaje, se publica bajo el sello de El Astillero. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Regresamos. Es uno de los escritores más importantes e influyentes del siglo XX. La obra de Franz Kafka ha trascendido las fronteras de la República Checa, su país natal. Sus escritos y su extraordinario estilo literario han impregnado tanto la vida social que, pues nos servimos de su mundo expresivo para describir situaciones en la vida cotidiana. Este año, varias ciudades europeas festejan el centenario de su muerte y rinden homenaje a su legado. En especial, Praga, su ciudad natal, con el gran Festival de Arte Kafka 2024. Para saber más sobre esta personalidad y su obra que tanto sigue atrayendo, conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín. Valentina, adelante, por favor, te escuchamos. Saludos desde Berlín. En Europa y en especial en la República Checa se conmemora el aniversario del fallecimiento de uno de los escritores más fascinantes del siglo XX. El escritor y su legado son recordados en muchos lugares y eventos, lo que hace aún más patente la actualidad e inspiración de sus textos en grandes autores, escritores y filósofos contemporáneos y también sus reflexiones sobre la vida y el arte. Kafka nació en Praga en 1883 en una familia judía checo-alemana en la región de Bohemia, en el entonces Imperio Austrohúngaro. Creció rodeado de varias culturas. La vida de Kafka fue corta, hasta los 40 años. A pesar de haber sido un buen alumno, sus dudas constantes y baja autoestima lo llevaron a decidirse por un trabajo de oficina. Hacia afuera su vida se mostraba monótona y aburrida, pero su mundo interior fue
tan rico y su poder de imaginación tan desbordante que logró crear un universo literario único, aunque descrito como oscuro, angustiante, a la vez que fascinante. Toda su vida la plasmó en el papel, sus miedos, su dolor, sus visiones de la vida, sus sentimientos, sus vínculos con la familia. Su estilo expresionista mezclado con realismo y surrealismo se ve plasmado en sus novelas El proceso, El castillo, El desaparecido y La metamorfosis, así como en un gran número de relatos cortos. Además, dejó escritos autobiográficos y una abundante correspondencia con su familia, en especial con su padre Hermann. Cartas al padre son un testimonio del sufrimiento que le causaba la relación conflictiva con él. El lenguaje creado por Kafka fue tan influyente y penetró tanto en la sociedad que se comenzó a utilizar el término kafkiano para describir momentos de la vida cotidiana que fueran inquietantes, absurdos o angustiosos. Luego de décadas utilizándose en el lenguaje coloquial, la Real Academia Española lo admitió en 2001. El festival de arte llamado Kafkesk, que tiene lugar en Praga, presenta obras de artistas nacionales e internacionales inspiradas en la obra de Kafka. Además, se llevarán a cabo numerosos actos como obras de teatro, lecturas literarias, proyecciones de películas y conciertos. Los invito entonces a leer la obra de Kafka. Saludos desde Berlín y hasta la próxima semana. Valentina Torrado, de DW. Gracias, Valentina, por hacernos reflexionar sobre esta kafkiana realidad que nos toca vivir. Y les platico de una historia de amor que transcurre durante todas las noches de un día. ¿Aquí? Pues esta es mi casa. Ya lo sé. Ya lo sé, provisionalmente, hasta que se decida. ¿Qué le ha dicho la familia? Por supuesto que no están de acuerdo con esa decisión. Pero yo he trabajado aquí los últimos 30 años. Además, ella me hizo administrador de sus bienes antes de... Hace mucho tiempo que sus vecinos no ven a Silvia. La creen desaparecida. En su casa, ahora solo permanece Samuel, el jardinero, que afanosamente preserva las flores del invernadero. Por primera vez en México se monta Todas las noches de un día, de Alberto Conejero, dramaturgo español que ambienta esta historia, ahí donde florece el amor y se marchita la vida. Creo que justamente el amor, como tú bien adviertes, tiene que ver con con un lenguaje de contacto, con un lenguaje de encuentro, de entrega, de cuidado, que puede ser el del jardinero por sus plantas, pero también el de este jardinero poeta por esta mujer rota, por esta mujer fragilizada, herida por la vida, y con muchos demonios y con mucha oscuridad. Mauricio García Lozano dirige a Mauricio Pimentel y Samantha Coronel, quienes desarrollan esta trama en un ambiente onírico, en donde Silvia y Samuel parecen convertirse en fantasmas ante su incapacidad de amar. Como escribió David Foster Wallace, todas las historias de amor son historias de fantasmas. Los dos son, de alguna manera, sobrevivientes de la vida, por motivos distintos. Hay una orfandad clara, emocional, espiritual en ambos dos, y ambos dos necesitan fortalecerse para resistir o para sobrevivir. Y para empezar se tienen entre sí. El problema es que ella no necesariamente abre la puerta completa, aunque lo ve con claridad, porque su fractura es demasiado profunda. Porque es horrible. Decidió irse, desaparecer antes de que los tragara el olvido, y está bien. Todas las noches de un día explora también la memoria dislocada, los días con dolor de los personajes. La narración va alternando el interrogatorio policial a Samuel con las escenas cotidianas entre Silvia y él, su jardinero. Me gusta la palabra onírico porque sí se buscó una cuestión un poco impresionista, un poquito casi impresionismo tocando el surrealismo, ¿no? Y creo que está también influido el autor mucho por el último Lorca, mucho por Chekhov. La delicadeza de los personajes al mismo tiempo que una prosa que evidentemente está elevada, que conecta con una tonalidad más como de melodrama poético. Sí da esta sensación onírica, pues para mí muy atractiva, muy difícil de conseguir en términos como de sutileza. Todas las noches de un día se presenta en el Foro Shakespeare los viernes a las 8:30, sábados a las 7 y domingos a las 6 hasta el 1 de septiembre.
Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Adelante, Toño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora veremos una entrevista del 2007 con el escritor Juan José Millás, ese español ganador del Premio Planeta. En ese entonces presentaba su libro El Mundo. Veamos qué dijo en aquella entrevista. Acompáñenme. Es un misterio, pero esto lo sabemos todos los que escribimos, pero lo saben también todos los lectores, porque entre escribir y leer no hay una gran diferencia. Además se lee por las mismas razones que se escribe, para entender el mundo. Y el lector sabe muy bien que la lectura con frecuencia abre heridas, pero son heridas que curan en el mismo momento de abrirlas. Escritor y periodista español, cursó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Publicó por primera vez en 1972. Yo nací en Valencia, que es una ciudad en Mediterráneo, en España, y era una ciudad que tenía mar. Para mí el mar es absolutamente importante, que tenía la luz especial que tiene el Mediterráneo. Claro. Mi familia entonces tenía una situación económica muy desahogada y a los 6 años mi familia se tuvo que trasladar a Madrid. Hubo un cambio brutal, una caída económica también. En su obra, traducida a más de 20 idiomas y ganadora de algunos de los principales premios, destacan las novelas Cerbero son las sombras, El jardín vacío y El mundo, novela de la cual reflexionaba en esta entrevista. La escritura de este libro trata de recomponer aquello que se rompió. Bueno, este libro fundamentalmente ha tenido esa función, ¿no? La de llegar a un acuerdo conmigo mismo. Yo creo que este es uno de los trabajos más difíciles del ser humano a lo largo de su vida, ¿no? Es colaborador habitual del diario El País, donde sus columnas y artículos destacan por la sutileza, la ironía y la originalidad para tratar los temas de actualidad, así como por su compromiso social. Noticias 22, José Antonio Hernández. Gracias, Toño. Me parece hasta cierto punto humilde, de esa humildad que tienen los grandes, Laura, cuando Juan José Millás dice, escribir es como leer para entender el mundo. Bueno, cuando escribes como Juan José Millás, puedes entender el mundo, y no todo lo que leemos precisamente nos abre una ventana a la comprensión de la realidad. Bueno, además un autor muy querido en México, ha estado aquí en muy diversas ocasiones, de las recientes, cuando presentó su libro Lo que sé de los hombrecillos en la Feria del Libro de Guadalajara. Pues bueno, otra historia llena de imaginación, de surrealismo, y también muy divertida, porque también tiene eso su literatura, que es una literatura de alto nivel, pero sumamente accesible. Eso también habla de la inteligencia, el sentido del humor y en la manera en que lo maneja Millás. Vale la pena, recomendable, cualquier título que encuentre de Juan José Millás o buscarlo como articulista, también bien vale la pena en el diario El País. Y cambiando de tema, esta inesperada relación amorosa se sustenta en un intercambio epistolar. Hace 15 años, Francisco Hinojosa publicó Poesía eras tú. En ese libro, el autor desarrolló la relación entre una diputada y su pareja, un hombre que le escribía mala poesía. De aquella historia, el autor retoma al personaje masculino para la secuela en su nuevo libro Cartas a Dorothy. Ahora viudo y teniendo como herencia una vacua carrera política, va en pos del amor de la sobrecargo. Pero aparece un poco antes Dorothy como una sobrecargo de una aerolínea, y en un momento de turbulencia del avión, él está asustado y ella le da un tequila para calmarlo. Entonces él queda enamorado. Y una vez que ya queda viudo, digamos, de alguien a quien él mismo ayuda a morir, pues dice, el siguiente paso es estar con Dorothy. Pero ya deciden escribirle poesía, como que no le inspira una actividad poética, sino epistolar. Entonces decide escribirle cartas.
Cartas a Dorothy se presenta como el epistolario de un gandaya en el que el aparente éxito y poder dan paso a un hombre que se revela como machista, violento y fracasado. No es político en realidad, tiene un cargo de senador, pero es de esos que tienen que levantar la mano nada más y no saben nada de política y nada más cumplen las órdenes que les dan los jefes de su bancada, ¿no? Pero no es un político formado y él mismo lo reconoce, dice que no entiende, que lo tienen que estar asesorando porque no entiende nada. Y su ex amada, difunta, era diputada y ella sí tenía más sentido de lo que era la política, ¿no? Para Francisco Hinojosa, en México se han suscitado cambios favorables en lo relativo a la equidad y justicia de género. Este libro nació hace 15 años y creo que en estos 15 años ha habido muchos cambios y muy especialmente en este sexenio en el que vemos que la mujer ha tenido logros muy importantes, ¿no? En cargos públicos. Vemos cuántas, en comparación con gobiernos anteriores, hay muchas más que toman decisiones. El machismo sigue muy presente, el patriarcado sigue muy presente, y creo que esto es una manera de exhibirlo nada más, ¿no? De poner ese espejo, a ver, vete, a ver si en algún momento vas a cambiar. Cartas a Dorothy de Francisco Hinojosa aparece en Editorial Almadía. Noticias 22, Víctor Gaspar. Se presentan los nominados que han conquistado la pantalla chica en la Unión Americana. Este miércoles se dieron a conocer los nominados al Emmy, reconocimiento que se otorga a lo mejor de la televisión estadounidense. La serie Shogun es la que más nominaciones alcanzó y suma un total de 25. En ella se retrata el Japón feudal del siglo XVII. En segunda instancia se ubica The Bear, con 23 nominaciones. Ambas se transmiten por el canal FX. Only Murders in the Building consiguió 21 nominaciones en su tercera temporada. True Detective Night Country tiene 19, donde el trabajo de la directora mexicana Isa López puede llevarse 3 premios, pues está considerada a mejor dirección, así como mejor guión, donde también participa, y mejor serie limitada, ya que es productora ejecutiva. Esta serie, que vive su cuarta temporada, es dirigida por primera vez por una mujer y recientemente, en tareas de promoción, regresó a México al lado de Jodie Foster, quien es la protagonista del drama. La cadena Netflix obtuvo el mayor número de nominaciones con 107, encabezada por The Crown, que es considerada en 18 categorías. Otros shows que fueron destacados son Saturday Night Live, Fallout, Hacks, Mr. and Mrs. Smith y The Morning Show. La ceremonia de premiación de la edición 76 está contemplada para el 15 de septiembre. Noticias 22. Esta experiencia mágica tiene como hilo conductor la música. En 2019 cambió una carrera en el aula de primaria y la venta de churros al lado de su papá por una carrera en la música, una propuesta original que llega desde Sinaloa en la voz de Daniel Quien, quien se presenta por primera vez en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Daniel, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuál es tu propuesta musical? Yo creo que la canción tiene la virtud de maravillar al ser humano, de hacerlo adentrarse a la sustancia más profunda y más significativa de su esencia, y siento que este poder se tiene que utilizar de la mejor forma, que es encontrando las canciones perfectas combinadas con las palabras ideales, con el sonido puntual. De este sueño no me despierto es el nombre del concierto que Daniel Quien dará el próximo mes de septiembre. Con él cierra su etapa al frente de The Magic Experience Band, un proyecto que se dedicó a homenajear los grandes discos conceptuales del rock de los años 70. Durante el espectáculo se estrenarán algunos temas de su nuevo proyecto Nostalgia Banda. Con 5 años de carrera y 3 álbumes bajo el brazo, Daniel Quien gusta del contacto con el público. Siento que a mí los conciertos ha sido el lugar preciso en donde
la gente conecta inmediatamente con lo que está sucediendo en el escenario porque uno como músico sabe transmitirlo en sus emociones, en su lenguaje corporal, en tu presencia vaya. Y creo que todo eso fortalece el mensaje cultural que está teniendo tu música. Eres abrigo y remanso en la fría cárcel de mi corazón. Tu voz estornuda el remedio para curar mi confusión. El músico da cuenta del momento que le toca vivir. ¿De qué das cuenta tú y qué piensas de otros géneros como el urbano que están tan en boga en la juventud? Yo me doy cuenta que estamos en un punto de la sociedad muy sobreestimulada mental y físicamente, y eso nos cansa mucho más que otras generaciones, nos hace estar muy hartos o entrar en un sentimiento de hartazgo muy rápidamente, y creo que las canciones de la cultura actual reflejan un anhelo que sentimos de salir de nuestra mente momentáneamente, aunque sea por unos instantes. Llama al portal que libera, son una llave al portal que libera. La música como una manera digna de pensar y de vivir. ¿Qué sigue para Daniel Quien? La música como una manera digna de pensar y vivir es un ideal con el que estoy de acuerdo. Siento que todos buscamos la dignidad en la vida, o sea, contar con lo básico, sentirnos seres humanos funcionales. Entonces, creo que lo que sigue para mí es estar con las puertas abiertas de mi mente y de mi corazón para lo que el público decida. O sea, para mí siempre hay ahí escondida una letra que tiene el potencial de conectar con personas infinitas, con personas que tú no tenías idea que podías conectar. Y si resucito en tus labios es porque me muero cada que te vas. El concierto de Este sueño no me despierto se llevará a cabo el 21 de septiembre a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. En la cámara Javier Contreras y Francisco Hidalgo, Noticias 22, Víctor Gaspar. Entre Truman Capote y la música del cuarteto de Liverpool se teje la trama en los campos de fresas. El escritor mexicano Eugenio Partida presentó su nuevo libro, Campos de Fresas para Siempre. Su estructura está inspirada en la obra Música para Camaleones de Truman Capote, que escribía textos haciendo combinaciones de relatos y novelas cortas. En este libro logré reunir 7 relatos y una novela corta. Son relatos que exploran, como lo dice ahí en la contraportada, exploran temas como son la amistad, el amor, la infidelidad, el temor a morir. Podríamos decir que son relatos cotidianos de cosas que nos ocurre a la mayoría de las personas o que de algún modo la vivimos, ya sea de forma personal o con gentes allegadas a nosotros. Fue aproximadamente en los años 90 cuando la estación Stereo Soul de Guadalajara anunció su cierre de transmisiones para darle paso a una nueva programación de géneros musicales, y fue en ese momento cuando la locutora anunció la canción Strawberry Fields de los Beatles, en la que se inspiró el escritor para titular su libro. En un momento dado, yo en un podcast, o sea, en las grabaciones que hay de ese último día, escuché una de las locutoras diciendo que, digo, es que estos son referentes para la gente que vive en Guadalajara, ¿no? Y dice, si en tu casa había un coche Royal Mónaco estacionado en la cochera, si vivías por la calle Pablo Neruda y estudiabas en el Instituto de Ciencias, definitivamente eres un fresita tapatío. Dice, para todos ustedes va esta rola de la época de cuando bailábamos como Dios manda. Y entonces comienza a sonar Campos de Fresa para Siempre con los Beatles. Eugenio Partida siempre tuvo ese gusto por leer y escribir, teniendo como modelos a Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, quienes fueron un punto de referencia para definir su estilo al redactar sus libros. Ahora, con los años, he escrito, no sé, alrededor de entre 12 y 15 libros, no sé, pero con los años, pues sigo, por ejemplo, estos relatos de Campos de Fresa para Siempre, ya viene a ser como, después de un proceso casi de 30 años,
escribir viene a ser como conjuntar ya lo que yo he aprendido, ¿no? El libro también lo puedes encontrar tanto en formato físico como digital. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Y esta noche los dejamos con música de Wojciech Kilar a propósito de un aniversario más del natalicio de este prolífico compositor polaco, nacido en Leópolis en el año de 1932, un día como hoy. Laura, amigos, sus obras seguramente lo van a ubicar perfectamente porque trascienden las salas de conciertos. No solo hizo sinfonías y cuartetos. Música de cámara también. Música de cámara. Tiene música de películas. Él decía que la música estaba al servicio del medio. No obstante, su música trasciende cualquier medio. Él es autor de bandas sonoras tan importantes como la de Drácula de Coppola. Francis Ford Coppola, que bueno, le valió muchísimos premios y el reconocimiento internacional y también a nivel popular, saliéndose ya de las salas de concierto. Ahí está la invitación a escuchar a el gran maestro Kilar y así lo recordamos esta noche. Buenas noches.